¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe, nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar. De celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. Y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante, más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes. En el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INAVIMA, trabajamos día a día por el mejoramiento de la calidad de vida del personal docente, del sector público y de sus familiares, tanto activos como pensionados y jubilados. Brindamos diversos servicios procurando siempre la calidez, la transparencia y la responsabilidad para la satisfacción de nuestros usuarios. Somos la Casa del Docente. INAVIMA, comprometidos con el sector magisterial. todos y todas, bienvenidos a este espacio de comunicación que es con Charlotte. Inmensamente agradecida de la oportunidad de poder establecer este vínculo de comunicación, donde cada miércoles, justo al reloj marcar las 7 de la noche,
se convierte pues en ese espacio donde ustedes y nosotros compartimos los temas que trascienden esto de las portadas de los diarios, de ser trending topic en las redes sociales, pero son temas que son interesantes para el desarrollo, para el bienestar del ser humano. Por eso hoy, inmensamente feliz de recibir a una profesional a quien tengo una profunda admiración y respeto por el tema, por lo profesional que es, lo preparado, pero sobre todo por la coherencia de aquello de lo que habla, lo hace y los resultados pues están. Me refiero a la doctora Girsi Moreta, quien es nutrióloga, y recuerdo que un día le dije, oye, vamos a hablar sobre esa especialidad que hiciste, obesología. ¿Lo pronuncié bien, Kirsi? Sí, perfecto, así es, obesología. Lo practiqué, debo comentarte. Y enseguida, la sigo en las redes, cuando veo dietoterapista. Ajá. O sea que tenemos muchas cosas interesantes y nuevas que compartir. Sea bienvenida a este tu espacio con Charlotte. Gracias, Charlo. Siempre es un placer compartir contigo, o sea, un gratísimo placer. Y sí, hablemos de entrada. Primero, esta especialidad, obesología. Confieso que contigo fue la primera vez que la escuché. Así es. Pues la obesología es una especialidad o una rama especializada de la nutrición que ha surgido por la necesidad de poder tratar el paciente obeso desde el punto de vista integral, en vista de que las cifras de obesidad ya estadísticamente son alarmantes y se ha convertido esta enfermedad en una pandemia. O sea, estamos frente a una patología que lamentablemente es una patología, es una enfermedad. Antes se entendía que el que estaba en sobrepeso o el que tenía una libra de más era más un asunto estético, pero ya sabemos, hace varias décadas que se está estudiando este fenómeno y se ha llegado a la conclusión de que es una enfermedad que acarrea otras tantas enfermedades o que pone en riesgo al paciente que está sano, exento de ellas, a tenerla o complica otras enfermedades. Entonces ha sido preciso, ha sido necesario, en vista de todos estos factores, poder ver al paciente obeso con un especialista que lo vea de una manera holística, de una manera integral, desde todos los puntos de vista, para poder ayudarlo con su manejo. Porque también, Charlotte, decimos que la obesidad es una enfermedad crónica, es metabólica, es de carácter multifactorial porque interfiere en factores genéticos, factores ambientales, pero lo que le acaba de poner la tapa al pomo, que nos preocupa cada día más a los profesionales de la salud y los especialistas en esta área, es que es una enfermedad recidivante. Eso significa que es una enfermedad que puede volver a aparecer y por eso es que muchas veces vemos que muchas personas bajan de peso y luego de bajar de peso se mantienen saludables en un peso saludable, pero vuelven otra vez y retoman el peso, o lo que se conoce muchas veces como el efecto yo-yo. Exactamente. Entonces, por eso, todos estos puntos de vista, tenemos que ver al paciente con obesidad como un todo y con todas las complicaciones que esto puede acarrear. Voy a rescatar lo que decías de manera integral y de manera holística. Y te lo cuento y te hago la pregunta, pues, obviamente con conocimiento de causa, experiencia vivida. Aquello de que cuando subimos de peso, nos engañamos. Y la primera pregunta que decimos, doctora, la verdad es que yo no sé por qué engordo. Porque yo realmente no como tanto. El tema del nivel de conciencia en esa parte holística, en ese abordaje holístico de la obesidad. ¿Qué papel juega el tú estar consciente de la persona de en qué nivel está y cuál es el nivel de problema? Mira, ese es el papel fundamental y el papel que va a definir el accionar de ese paciente. Porque si tú no estás consciente, si tú no asumes, es como decimos en medicina y muchas veces en la parte que compete a los profesionales de la salud mental o los terapistas de esa parte, mientras el paciente esté en fase de negación, no tenemos nada que hacer. Porque va a bajar tal vez 4 o 5 kilogramos porque se quiere poner un vestido
o porque quiere ponerse un bikini, pero no lo está viendo como una condición que es crónica, que es una enfermedad y que sobre todo está poniendo en riesgo su vida, su salud, el funcionamiento de su organismo. Entonces es fundamental que el paciente acepte, esté consciente de que está frente a un fenómeno al cual él ha perdido control, porque muchas veces el paciente ya no llega a la consulta y ha hecho distintos tipos de dietas, ha pasado por la mano de muchísimos especialistas, ha acudido a las dietas milagro, a las que le recomienda el amigo, pero vuelve otra vez y recae en los viejos hábitos. Por eso es que es fundamental, cuando valoramos al paciente en la consulta, siempre le hago la pregunta, ¿para qué quieres bajar de peso? No por qué, ¿para Me qué? encantó ese enfoque. Me encantó ese enfoque y ahí quiero hacer como detener un poquito. Cuando vamos detrás de un por qué y no caemos en el, en el para qué, ¿cuál es la diferencia en que dure, que sea permanente ese cambio? Por lo general los por qué son breves, los por qué por lo general son por razones estéticas o porque mami me está presionando o porque han hecho bullying en algún momento o porque me quiero poner un vestido o porque simplemente mi pareja o mi amiga o un familiar me dijo que viniera donde usted. Por lo general, entonces, en la contraparte, los para qué es, doctora, para estar más saludable, para botonarme los cordones o las agujetas, como dicen en otros países de Latinoamérica, para poder abrocharme el pantalón, doctora, porque no me puedo abrochar el pantalón, para sofocarme menos cuando subo las escaleras, para disminuir este medicamento que ya es, por ejemplo, en el caso de un paciente que tenga otras comorbilidades u otras enfermedades metabólicas como la diabetes, para disminuir no eliminar, para disminuir la cantidad de medicamento que está tomando, igual que en los hipertensos, que muchas veces tenemos pacientes hasta jóvenes de 30, 28 años, Charlotte, con una obesidad mórbida y que ya están utilizando hasta 3 fármacos antihipertensivos, tres pastillas para disminuir los niveles de presión. Entonces, ya ese es un paciente. Mira, esa es una de las cosas que nosotros vemos más diariamente, que por lo general ese es el paciente que más se preocupa en su pérdida de peso y muchas veces es el paciente que más éxito tiene en el tratamiento de la pérdida de peso. Pero ya es un paciente que interiorizó esa necesidad de saber que mientras siga con la obesidad, que es una enfermedad crónica, va a seguir empeorando sus otras enfermedades. Y ese es el paciente que por lo general casi siempre, en la mayor parte de las casos, nosotros vemos más éxito en su tratamiento. No quiero llegar a cometer el error de hacer una comparación y de hablar de una adicción a la comida como una adicción al alcohol o a las drogas. No sé si a nivel cerebral pues pudiera hablarse de eso. Pero todos sabemos el daño que hace la comida. Todos sabemos el daño que hace la obesidad. Todos sabemos el daño, por ejemplo, de no poder ir a comprarte una ropa, quizás y tengas que, y te diga la señora de la tienda de pronto, pues no, para su size señora es allá, ¿no? Y te mandan ya a las tallas altas, las tallas grandes. Y decir, ¿por qué razón? Puedo conocer a nivel cognitivo, o sea, puedo saber, pero ya al momento de verme frente a un plato de comida, incluso que me engaño, me sirvo un poquito y después vuelvo a servirme y para las personas que nos siguen, que no son de República Dominicana, les voy a explicar lo que significa el chin. Me sirvo un chin ahora y un chin ahorita y un chin después y termino comiendo quizás más que me hubiera servido un solo plato grande de primera vez. Entonces, lo que le quiero preguntar es, a nivel cognitivo sé el daño que hace la comida, pero cuando estoy frente al plato, olvido todo. Mira, tú decías una cosa muy importante. Se describen adicciones, por ejemplo, como tú dices, al alcohol u otras sustancias. Lamentablemente, se está valorando la relación que existe entre algunos pacientes, o sea, la relación que tienen algunos pacientes con la comida y hasta cierto punto se puede decir que hay pacientes que sí son adictos a comer, o sea, que necesitan comer, que le hace falta comer, que han tenido una relación con la comida durante años o toda su vida que no es saludable, porque muchas veces vinculan sus emociones o la resolución de sus emociones entendiendo que pueden mejorarlo con la ingesta de alimentos. Entonces, ya ese es un paciente que hay que verlo desde otro punto de vista también, desde el punto de vista
es de la salud emocional. Por eso, Charlo, es el que el paciente obeso debe tener un abordaje multidisciplinario en el que incluyamos en esos pacientes la parte de la terapia cognitivo-conductual, en el que el paciente interiorice el por qué sus pensamientos influyen en sus emociones. Se supone que tenemos un cerebro, tenemos un corazón y que debería primar el raciocinio sobre las emociones, pero sabemos que eso no es así en muchos aspectos de nuestra vida y tampoco con la alimentación. Entonces, ese tipo de paciente es un paciente que se aborda multidisciplinariamente, ya sea con un psicólogo o con un psiquiatra que se especialice en los trastornos de la conducta alimentaria. Porque ya de hecho hay parte de los profesionales de la salud de la conducta se están especializando justamente en este tipo de trastorno. También está el paciente que hace el famoso atracón, que es el paciente que come compulsivamente, que no puede controlar esa parte, que simplemente se ve frente al plato, no razona, simplemente come, en buen dominicano, traga, y muchas veces después está entonces con la parte de que si siento la culpa o no, y en algunas ocasiones se han descrito en los pacientes obesos que son pacientes que incluso se levantan en la madrugada, Charlotte, a comer compulsivamente, se acuestan y ellos no recuerdan que hicieron el trastorno de atracón. Wow. O sea que olvidan, su cerebro no registra ese episodio. No registra el episodio. Entonces, ese es el paciente que tenemos que indefectiblemente, aparte del manejo nutricional, de la parte de dietética, tenemos que verlo auxiliarnos con un profesional que nos ayude en esa parte para poder garantizar el éxito de ese paciente, para que el paciente pueda ir entendiendo la relación que tiene con la comida y pueda ir mejorando esa parte. Eso es un proceso paulatino, pero sí se puede tener éxito, pero hay que tener ese abordaje. No podemos retener el paciente y entender que ya le voy a hacer la dieta y que ya eso es todo, no. Lamentablemente no. Tenemos que derivarlo y tratarlo en conjunto y hacerle sección incluso hasta de coaching en muchas ocasiones, buscar todas las alternativas. Muchas veces hay que buscar terapias que sean relajantes, como el yoga, una terapia que el paciente le guste, aparte de la terapia cognitivo-conductual y la dietoterapia, para que el paciente pueda mejorar esa parte de la obesidad o de su relación con la comida. Vamos a ver, Girsi, el reverso de la moneda. El gordito, los gorditos generalmente son simpáticos. En el curso son los más chistosos. A nivel de familia son las personas más queridas y más agradables. ¿Qué se esconde detrás de ese entusiasmo, esa alegría del gordito? Mira, van a estar las dos vertientes. Hay personas que sí son felices así, que son así, son obesos, se aceptan como tal, no le interesa cambiar su aspecto, no le interesa muchas veces, aún sabiendo que no es tan saludable, muchas veces no le interesa, pero está por la otra parte el paciente que sí le afecta mucho esa autoestima, porque ahorita te hablaba de la parte, Mildred, de la parte orgánica, de la parte de la salud, pero no quiero menospreciar la parte del aspecto físico, la parte estética y la parte del rechazo. Porque el paciente obeso, lamentablemente, es un paciente que muchas veces es sinónimo de burla, es sinónimo de bullying, de sentirse rechazado, de cuando va a sentarse, por ejemplo, en el transporte público, le hacen bullying. Entonces, cobre 2 pasajes, le dicen cobre 2 pasajes. Cobre los 2 pasajes. En algunas ocasiones, te voy a hablar por mi parte de cuando yo sufrí de obesidad, y perdón que me cite de ejemplo. Me encanta tu historia. En un momento de mi vida, yo pasé de ser súper delgada, de 140 libras, y paulatinamente me mantuve en un peso saludable hasta que en un momento de mi vida yo perdí el control de mi peso y yo llegué a pesar más de 240 libras. Y créeme que en ese momento de mi vida, aún yo ya impartiendo la consulta de nutrición, yo llegué a sentir el bullying, el rechazo de mis mismos pacientes. O sea, de los mismos pacientes que, ay, pero mira No, pero te hago la pregunta, o sea, una paciente, recuerdo cuando te presenté, exacto, o sea, cuando te presenté, digo, porque es una mujer coherente, por lo que ve tus redes, cómo te alimentas, la figura y demás, lo que dices y lo practicas. Entonces me imagino que te dirán, ¿cómo la doctora me va a decir a mí
cómo estar en buen peso cuando ya no lo logra. Exactamente. Así es. ¿Cómo saliste de esa situación? ¿Cómo lograste? Bueno, lo primero fue que tuve que interiorizarlo y aceptarlo, porque por un momento estuve en fase de negación. Simplemente me sentía bien o no me sentía bien, mejor dicho, lo ignoraba, no me interesaba en el momento. Pero ya luego en el que fui trabajando con mi especialidad, entendí que primero ya estaba clara que es una enfermedad, necesitaba mejorar mi condición para estar más saludable, pero también no te voy a negar que esa parte del bullying, y en una ocasión mi propio padre me dijo, tú estás literalmente como me voy a reservar la palabra, tú ¿cómo te presentas delante de los pacientes así? No eres coherente. Yo dije, no, yo tengo que bajar de peso. Pues entonces nada, acudí a hacer manejo nutricional, hice un método de dieta en específico, porque ya yo hubiese intentado otros métodos, no lo dejaba, lo retomaba, lo dejaba, yo misma iniciaba con mis cálculos y decía, no, pero es que yo no puedo, o sea, yo estoy consciente de que yo sola no puedo, y acudí, pues, amigas que también son nutriólogas, y empecé el tratamiento con ellas, hice mi proceso. En la primera etapa bajé aproximadamente unas 25 libras y luego en mi segunda etapa ya yo estaba en un peso más estético, más saludable, pero por una razón de la rodilla, tengo una lesión en la rodilla, tuve que bajar más de peso y ya entonces volví a mi segunda etapa a hacer el mismo proceso y hasta que he llegado a mi peso saludable y estoy cuidando cada día lo que como, haciendo actividad física, cuidando la lesión de la rodilla. Y por eso es que siempre digo a los pacientes, tienes que vivir tu proceso, cada quien vive su proceso. Primero tenemos que ver qué es lo que quiere y tenemos que entender que ese peso que ganamos durante tantos años con tantos hábitos que no fueron saludables, tenemos que irlo trabajando con metas y paulatinamente hasta que lleguemos donde queremos estar. Perfecto. ¿Qué te parece si vamos ahora a un contacto de publicidad? Y cuando regresemos, hablemos de dieta. De pronto te la puedo comentar toda, la de keto, la Atkins, la mediterránea. Y dieta es una de las palabras que creo que conlleva y que te genera más estrés, Hablemos de dieta y expliquemos justamente esto que es la dietoterapia. ¿Te parece, doctora? Perfecto. Vamos en contacto con nuestros auspiciadores y ya regresamos en Tu Espacio con Charlotte. ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe, nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar. De celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. Y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante, más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes. En el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INAVIMA, trabajamos día a día por el mejoramiento de la calidad de vida del personal docente del sector público y de sus familiares, tanto activos como pensionados y jubilados. Brindamos diversos servicios procurando siempre la calidez, la transparencia y la responsabilidad para la satisfacción de nuestros usuarios. Somos la Casa del Docente. INAVIMA, comprometidos con el sector magisterial.
¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe, nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar. De celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. Y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante, más fuertes, más agradecidos y mejor. Contigo en este espacio con Charlotte. Hoy nos acompaña la doctora Girsi Moreta, quien es nutrióloga, es dietoterapista y también estudió la obesología. Girsi decía antes del contacto de publicidad, la dieta. Primero, ¿por qué esa palabra causa tanta ansiedad? ¿Y cómo es posible que una persona promedio sea capaz de conocer 2, 3, 4, 5, hasta 6 modelos de dieta y luego decir ninguna me funciona? Bueno, en términos generales, cuando hablamos de dieta, en nutrición y en obesidad, nos referimos a la manera o a la forma de cómo una persona, un pueblo, una nación se alimenta diariamente. O sea, dieta no es más que lo que ingerimos diariamente. Típicamente, en nuestra dieta en República Dominicana se caracteriza, por ejemplo, la del almuerzo por arroz, habichuela y carne. O sea, nuestro frijol va a ser siempre la habichuela, el arroz es nuestro cereal o hidrato de carbono base y también lo acompañamos con carne, que es una proteína. La gente entra en pánico porque ya están los que son las dietas que van enfocadas a diferentes tipos de vertientes. Tenemos las dietas que son restrictivas, por ejemplo, cuando el paciente quiere bajar de peso, hay que hacer una adecuación en las calorías de la ingesta diaria de ese paciente, y muchas veces los menús ya hay más flexibilidad, porque se me conversa con el paciente qué tipo de menú quiere, si quiere un menú abierto o un menú cerrado. El menú abierto es donde el paciente se le dan opciones para que él elija qué ingerir en el desayuno, con qué combinarlo y así con las diferentes comidas. El modelo que existía antes era el típico menú cerrado, donde uno le hacía un menú al paciente, desayuno, comida, cena, por días de semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Yo entiendo que también eso es un poquito más de la mano, porque el ser humano, cuando entiende que tiene que poner correctivos, cuando tiene que hacer ya adecuaciones o disciplinarse, en sentido general eso como que nos cuesta, como que a veces preferimos mucho trabajo, y no hay un trabajo más laborioso que es el que tú tener que encarrilarte y ser disciplinado. Muchas veces la gente entiende que los trabajos laboriosos son los que se ejecuta una fuerza física, pero el hecho de tener que disciplinarnos, salir de la zona de confort, salir de lo que siempre hacemos, por eso se crea cierta ansiedad. Entonces, nosotros preferimos decirle a los pacientes, vamos a hacerte un plan nutricional, porque realmente es un plan nutricional donde vamos a llegar a tu meta, donde vamos a trabajar con el propósito de llegar a tu meta, y se van a hacer evidentemente sí adecuaciones ya nutricionales con respecto a las calorías y con respecto a los nutrientes que se van a adecuar en ese menú de su paciente. También muchas veces el paciente tenía miedo porque antes o en algunas ocasiones el paciente se le hacía un menú dictatorial. Bueno, vas a comer esto y esto, pero la interacción con el paciente, de preguntarle qué tú comes, qué tú no comes, a qué eres alérgico, a qué eres intolerante, actualmente eso es muy importante. Y partiendo de esos principios, incluso desde el punto de vista de la religión de ese paciente, del tipo de trabajo que realiza diariamente ese paciente. ¿Religión? De la religión que profesa el paciente. A ver. Esos puntos son importantes para adecuar la dieta al paciente o el menú.
Porque, por ejemplo, tú sabes que tenemos los pacientes que son adventistas, que no comen cerdo, ni ningún derivado del cerdo, entonces Sí. tú no puedes, tú tienes que respetar esa parte, tú tienes que respetar la parte de su doctrina y su creencia y no agregarle ese tipo de alimento a la dieta de ese paciente, porque si no el paciente no la va a hacer. Entonces, son todos esos puntos que se van valorando a la hora de tú tener el paciente, por eso es lo importante de la consulta y poder entonces ejecutar un menú que el paciente sí se sienta a gusto, se familiarice y aunque tiene que salir de la zona de confort y disciplinarse con respecto a algunas cuantas cosas, pero por lo menos se sienta a gusto con la elección de los alimentos, que diga, bueno, doctora, sí, a mí me gusta el brócoli, me va muy bien, pero si al paciente no le gusta el brócoli y yo le pongo brócoli, él no se lo va a comer y si se lo come lo va a hacer por obligación. Ah, porque hay gente que está a dieta y se siente bien, Girsi. Pues yo he tenido sí, pues mira que sí, y me lo comentan y me dicen, doctora, estoy feliz con el menú, estoy comiendo todo lo que me gusta, me siento cómoda y vamos negociando y le pregunto, para la próxima, ¿qué tú quieres comer? Y ahí entonces vamos haciendo adecuaciones nutricionales y lo mismo pasa con muchos de mis colegas que me dicen, sí, a mi paciente le gustó su dieta. O sea, yo siempre enfatizo en las redes cuando presento los platillos, Charlotte, se puede comer saludable, rico y divertido. No tiene que ser aburrido. Se puede. Ok, saludable, rico y divertido sin ser aburrido. Sin ser Hablemos aburrido. entonces de esa propuesta, claro, respetando el tema de los gustos individuales, pero puede ser eso contando o sin contar calorías. Contando calorías y buscando alternativas. Por ejemplo, hay pacientes que son amantes de la pizza, que les gusta la pizza, pero sabemos que la pizza no es un alimento saludable. Entonces, ¿cuáles propuestas tenemos? Buscamos una masa de pizza que sea adecuada, buscamos una alternativa, puede ser, por ejemplo, una tortilla de taco baja en carbohidratos, le agregamos igual salsa de tomate, le agregamos queso mozzarella, le agregamos distintos tipos de vegetales y en vez de agregarle, por ejemplo, el pepperoni que tiene mucha grasa, podemos agregar trocitos de pollo, trocitos de jamón de pavo y le llevamos al horno y hacemos el mismo procedimiento. Te va a saber igual a pizza, pero es una versión saludable. Entonces siempre es buscando la alternativa para el paciente para que él pueda hacer una adherencia al tratamiento, a la dieta que le estamos o al plan nutricional que le estamos calculando para que él se sienta cómodo y pueda su proceso llevarlo de una manera más leve. Aunque el nombre pudiera explicarse por sí solo, hablemos de esto, que es lo que significa la dietoterapia. Ok. La dietoterapia es la manera de cómo nosotros, los especialistas en el área de la nutrición, hacemos adecuaciones nutricionales, valga la redundancia, con la patología que tiene un paciente en cuestión para ver mejores resultados. Por ejemplo, una patología básica, la diabetes. Te dice que el diabético puede comer, entre comillas, de todo, pero en la dietoterapia de un paciente diabético vamos a calcular los carbohidratos. Dentro de esos carbohidratos vamos a elegir los que son más saludables, por ejemplo, los que se absorben lentamente, los que son complejos. Vamos a elegir las grasas que son más saludables, ¿ok? Y lo mismo con las proteínas. También vamos a valorar el asunto de los micronutrientes, por ejemplo, de las vitaminas, de los minerales, cuál le va mejor a ese paciente. También con respecto a los carbohidratos, vamos a valorar el índice glucémico, que es una condición que tienen los alimentos de elevar o no el azúcar en sangre. Entonces, hay carbohidratos y hay alimentos que cocinados de una manera le elevan más el azúcar en sangre a ese paciente que otros. Por ejemplo, en el caso de la papa, el paciente diabético, si come papa asada, la papa asada tiene la capacidad de elevar más rápido los niveles de azúcar en sangre que si se come la papa hervida, al igual que otros tubérculos. Entonces, con respecto a eso, vamos valorando. Lo mismo pasa con el paciente que sea hipertenso. Vamos tomando en cuenta el sodio, que la gente piensa que el sodio simplemente está, Charlotte, en la sal común de mesa. Pero ahí tenemos los embutidos, los encurtidos, los alimentos procesados, que tienen una cantidad de sodio. Por ejemplo, las famosas sopas chinas, que cuando tú la lees tiene una cantidad de sodio abismal. Entonces, esos alimentos, esos micronutrientes, también se van adecuando, al igual que los macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas, para que el paciente pueda tener una mayor respuesta tanto a la pérdida de peso como a sus enfermedades de base. Me voy a permitir hacer una especie contigo, Girsi, voy a mencionarte un alimento y me dices qué tan saludable es y de lo contrario, por ejemplo, cuál sería el uso más adecuado. Comencemos. Los cereales, que a los niños les encantan.
y que vienen con el leoncito, con el parrot, la cotorra, tienen diferentes formas. Cuéntame. Por ninguna parte es saludable. Por ninguna. Incluso aquellos que me venden, me hacen la promoción que no tiene azúcar. La mayoría, Charlotte, mira, haciendo un escrutinio creo que he encontrado dos solamente, pero la mayoría te dicen que son sin azúcar, pero cuando te vas al etiquetado nutricional, ves que tienen azúcar y cuando te vas a los ingredientes, tiene azúcar enmascarado de diferentes nombres, lamentablemente. La industria de la alimentación muchas veces utiliza ciertas artimañas para poder al consumidor ofertarle algo que realmente no es saludable. Y los cereales de caja, si te digo que tengo dos que te pudiera recomendar dentro de todo lo que hay en el mercado, serían muchos. La fruta o el jugo. La fruta definitivamente, vitaminas, minerales, fibra y agua y menos calorías. Ahora que estamos en tiempo de mangos, es una fruta que se puede, la ingesta uno, dos, o cómo debe ser la cantidad, qué cantidad de azúcar per se tiene. Mira, el mango es una de las frutas con un índice glucémico más elevado, al igual que la lechosa o la papaya para los que están en otros países, al igual que el melón, al igual que la banana, que el guineo maduro. Entonces, un mango sería la ración de una fruta. Estaría perfecto un mango. Una persona saludable, una persona que cuide más lo que come, un paciente que sea normopeso, puedes comerse 2 mangos de un tamaño regular. En un paciente diabético, no más de un mango. Ok. El tema, por ejemplo, el uso de las sardinas en la alimentación. ¿Qué tan sano es? ¿Qué tan recomendable es? Excelente, excelente. Es un alimento que es primero rico en proteína, porque la sardina, los pescados, mariscos, pescado, dentro de los alimentos del reino pues marítimo, son ricos en proteína, rica en vitamina E, rica en vitamina D, en fósforo, en calcio y en grasas insaturadas como las omega 3. Eso sería como el dupe o como la versión más económica, más accesible del salmón. Excelente. El salmón. Ok. Hablemos, por ejemplo, el tema de desayuno. Antes, eso que se decía, desayúnese como un rey, coma como un príncipe y cene como un mendigo. Eso no es necesario. No es necesario. No es necesario en cuanto a volumen, a cantidad. Es importante en cuanto a la calidad de los nutrientes con los que nos desayunamos. Una propuesta que se incluya en el desayuno proteína, que puede ser huevo, puede ser jamón, puede ser queso, que se incluyan carbohidratos, que puede ser pan, no importa, puede ser pan, o pueden ser fruta, los carbohidratos, y que se incluyan grasa, por ejemplo, una tostada de aguacate, hacemos una tostada de pan integral con aguacate y un huevo, y es un desayuno súper completo, y ya las cantidades van a depender del objetivo que tengamos con cada paciente en particular. Ok, entonces esas personas que se saltan el desayuno, y si qué tan dañino pues resulta. Bueno, mira, eso ya va a depender mucho del paciente, de cómo lo maneje. Hay personas que nunca se han desayunado y no le pasa nada. Hay personas que en cambio no se desayunan y al otro día están desvitalizados, tienen poca energía, muchas veces se marean, se le agota la reserva que tienen a nivel hepático de glucógeno, que es la manera como el azúcar se almacena en el hígado. No es recomendable en los pacientes diabéticos porque los ayunos prolongados entonces pueden hacer en el paciente diabético un descenso también abrupto de los niveles de glucosa y puede hacer una hipoglicemia y no es recomendable. Ya eso va muy de la mano de cada quien, de cómo lo maneje, de cómo funcione su cuerpo. Por eso es que siempre tenemos que ver al paciente de manera individualizada. Pero si usted tiene toda una vida y no se desayuna y no le ha pasado nada, y usted lo maneja bien así, perfecto. Ahora, si usted en la otra contraparte ve que le afecta, pues entonces acuda a su desayuno. Las pastas, ¿cuántas veces a la semana pues deben ingerirse y cómo deben ingerirse? Mira, las pastas va a depender también de la meta que tengamos con el paciente. Lo recomendable es que tú puedas ingerirlo una vez o 2 veces a la semana. Y bueno, ¿qué recomendamos en base a la preparación, Mildred?
que sean con salsas no copiosas. Por ejemplo, una pasta simple puede ser ajo, aglio y óleo, aceite de oliva con ajo, una buena sémola. También puede ser con salsa pesto, una salsa de albahaca básica con aceite de oliva, con la salsa pomodoro. Estoy hablando de los pacientes ya entendemos Sí. que se están cuidando. Ya esas pastas, por ejemplo, las carbonara, el Alfredo, son pastas que tienen ya mayor contenido de grasas, de hidratos de carbono, por el asunto de la salsa bechamel, del bacon, y ya tienen una carga calórica más elevada. Entonces ya eso no es una opción muy que digamos saludable. También le digo siempre a los pacientes, si vamos a comer pasta, vamos a tomar una porción que te corresponda. Una porción puede ser media taza de pasta, por ejemplo, acompañarla con una proteína, que puede ser pollo, huevo, pescado, la que tú tengas a la mano, y también o atún o sardina, puede ser una proteína la que tengas a la mano, y acompañarla indefectiblemente siempre, más si es un hora del almuerzo, con una porción de vegetales, con esa porción de vegetales que nos va a aportar fibra, que nos va a aportar sensación de saciedad y nos va a complementar los micronutrientes. Aprovechando pues lo que su especialidad en las dietas, estas dietas basadas en ayuno, que como 8 horas y duro 16 sin ingerir alimentos. Primero, se pierde peso, son saludables, o sencillamente pues le puede generar algún daño al organismo. Mira, se pierde peso, se siguen estudiando ya lo que es el ayuno intermitente, ahora como ayuno terapéutico, tiene beneficios para la salud, pero lo importante es que no es para todos los pacientes. Entonces, ¿Para eso, quiénes? por ejemplo, en los pacientes diabéticos, no, yo no les recomiendo un ayuno tan prolongado e intermitente, en pacientes con otras condiciones metabólicas. Pero un paciente que fuera de eso se encuentre sano y pueda manejar el ayuno, puede hacer su ayuno, puede hacerlo sin ningún inconveniente, pero por eso es que siempre tratamos de decirle al paciente, evalúese primero con un profesional para ver si usted califica para tal o X dieta, y partiendo de ahí, si usted se siente cómodo, si a usted le funciona, si es adaptable a su estilo de vida y usted ve el resultado, pues se puede trabajar con él. Hay un tema, la obesidad en los niños, ¿cómo abordarla? Porque de pronto decirle a un niño que, decíamos, y me gustó el concepto que decías de los hábitos, sustituir la palabra dieta por esos hábitos, lo que comemos generalmente. Decirle a un niño que no puede comer helado, bizcocho, porque está gordo, o para que no aumente peso. No sé qué mejoraría si el aspecto ya físico con el peso, pero cómo le lesiono a ese niño la autoestima. Entonces, ¿cómo hablar de comidas saludables con nuestros niños y máxime cuando uno de estos niños pues ya está en ese sobrepeso que ya llama la atención, que es notorio? Bueno, lo más importante es cómo no crearle al niño una dicotomía con respecto a eso. ¿Por qué te digo esto? Porque los niños son más inteligentes de lo que muchas veces pensamos. Y sí, los niños sufren desde el punto de vista estético el bullying que le hacen en los colegios y muchas veces los amiguitos de la cercanía, hasta los primitos. Pero el niño, el objetivo es hacerle entender al niño, explicarle que se está presentando o que está frente a una enfermedad. Y con los niños hay que ser claros, lo ideal es ser bastante claros porque ellos entienden todo a la perfección. En el caso de cuando hemos tenido niños, les explicamos, mira, tienes unas cuantas libras de más, eso no es bueno para tu salud, porque puedes entonces con el tiempo tener otras enfermedades más tempranas. El niño entiende. Ahora, ya luego que el niño entiende y que muchos sí se comprometen y bajan de peso, es no crearle el ambiente familiar que sea coherente. Porque entonces la mamá te lleva al niño o el papá a la consulta porque entiende que el niño está subiendo de peso, pero la mamá y el papá a la hora de la comida no ayuda a ese niño con la dieta o con el menú o con los alimentos. Le dice al niño, no, tú no puedes, tú tienes que comerte la zanahoria y el brócoli, por ejemplo. Pero ellos no se están comiendo eso. O le dicen, no, aquí no se puede, tú no puedes beber refresco, pero ponen una botella, 1 litro de refresco a la hora del almuerzo en la mesa y le dicen al niño que él no puede comer, él no puede tomarse ese refresco. Entonces los niños son muy de ver y accionar con el ejemplo, con lo que ellos ven como patrón, como modelo. Entonces, en ese caso, siempre lo idóneo, Mildred, es trabajar la familia completa, crear hábitos en la familia, porque ese niño está en ese nivel de obesidad. Lamentablemente lo tengo que decir, los padres son muy responsables casi siempre, porque el niño no determina. Exacto, el niño no determina su peso, sino es por imitación. Es por
comemos por imitación. Si tú para la merienda le llevas a tus niños de 3 y 2 años, un jugo y una galleta dulce, tú eres que se lo está llevando a la casa, a un niño de 2 o de 3 años. No es más nadie. Y si te voy a hacer una pregunta, se utiliza mucho la expresión líder no se nace, se hace, diferentes formas. En el caso específico del obeso, ¿se nace, o sea, hay una predisposición genética o el ambiente te lleva a ser obeso? No. Hay una predisposición genética a la obesidad, como a las enfermedades crónicas, a las enfermedades metabólicas, pero ya hace un tiempo sabemos en base a epigenética que el ambiente juega un rol importante sobre la genética. O sea, esa parte genética puede ser modificable si el entorno es favorable. Si el entorno no es favorable, pues se acelera más rápido la aparición de la enfermedad. Entonces hay una interacción entre los genes y el medio ambiente. Una cosa va de la mano con la otra. Yo puedo tener familiares obesos, pero si yo soy consciente de esa realidad y cuido mi entorno me refiero a lo que como, me ejercito, busco opciones saludables, trato de ser consciente de que yo tengo una predisposición genética, no necesariamente yo tengo que ser obesa. Hay una interacción entre ambos factores. Influye más el ambiente muchas veces que la parte genética. Wow. El tema, por ejemplo, cuando ya se va acumulando grasa en el organismo, por la posición de esa grasa donde se acumula, es decir, en las caderas, estómago, parte baja, pues pudiera tener una predisposición a algunas enfermedades de manera puntual. Sí, claro que sí. La obesidad a la que nosotros tenemos, bueno, diríamos que tratamos de ser más preventivos porque entendemos que repercute en un riesgo de enfermedades cardiovasculares como los infartos, la esclerosis, por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares, es la obesidad central. Es la típica obesidad que se localiza en la barriga, en el abdomen, que hay una circunferencia del abdomen que es mayor, y eso se debe a que no solamente hay grasa acumulada debajo del tejido, debajo de la piel, sino que también internamente, cerca de los órganos, la grasa visceral, la grasa que recubre las vísceras, los órganos, también está aumentada. Por eso es que la obesidad no debe valorarse solamente, Mildred, como un aumento de peso. Porque si vamos a eso, entonces mucha gente va a ser obesa por índice de masa corporal. Al paciente hay que verlo como hay que valorar el peso, hay que valorar los porcentajes de grasa, hay que valorar el porcentaje de músculo y en cuanto a la grasa tenemos que valorar el porcentaje de grasa de tejido adiposo, lo que se está debajo de la piel, pero sobre todo el mayor indicador de patologías cardiovasculares es la grasa visceral. Y el paciente que tiene obesidad central o la típica barriga cervecera en buen dominicano es el paciente que tiene mayor riesgo de desarrollar una de esas enfermedades. Y eso es lo que primero tenemos que trabajar. Es hacerle conciencia a ese paciente y empezar a trabajar seriamente esa parte. Voy a aprovechar estos minutos primero y siempre agradecerte tu disponibilidad y sobre todo lo que te reconozco siempre en público y en privado, esa facilidad que tienes para bien comunicar. Voy a aprovechar estos minutos para ya tocar la parte humana. Y bueno, me comentaste que tú sufriste en un momento de tu vida sobrepeso. Eso me puede inferir que eres capaz de entender lo que te dice el paciente del otro lado de la mesa cuando lo consultas, que te dice, doctora, no puedo, me siento mal, he tenido una dieta sí, una dieta no. En ese caso, cuando ese paciente ha ido ya porque ha fallado en múltiples, ha fracasado en varias dietas y en varios procesos, ¿qué debe hacerse? Mira, lo primero es que el paciente reconozca que ha fallado en varias ocasiones y ver el por qué el paciente ha fallado. Si ha abandonado el tratamiento, si no ha hecho una adherencia al tratamiento, si luego de que bajó de peso se olvidó de que tenía que seguir comiendo saludable y volvió a su rutina de comida no saludable habitualmente. Si necesitaba atención integral con un profesional de la salud que lo ayude a manejar, por ejemplo, la ansiedad en el caso de los pacientes que sí comen por ansiedad y es una cosa inevitable. Entonces, partiendo de ahí, es una conversación muy seria, muy profunda con ese paciente. Y primero que el paciente se comprometa, ver cuáles fueron los puntos en lo que hubo debilidad o que se flaquearon
y tratar de fortalecer esos puntos y empezar a trabajar, Mildred. Eso es muy importante. Súper. El tema de la familia, el apoyo. Cuando salen, por ejemplo, que uno de los miembros de la familia dice, voy a comenzar un proceso de pérdida de peso, pero cómete un chin, tomes un poquito nada más, eso no te va a hacer daño. Y entonces es el entorno, o es la pareja, o es el hijo, o es la madre, cómete un poquito, es un chin de dulce, no te va a hacer nada. Mañana tú lo completas, la vuelves y le retomas. Esos son los entornos emocionalmente obesogénicos. Esos son los entornos emocionalmente obesogénicos porque hay factores obesogénicos y dentro de esos factores podemos englobar que hay situaciones que sí te estimulan. Entonces, mira, eso es un asunto de que también la familia debe tratar de identificarse, o muchas veces yo digo al paciente, mira, te recomiendo que si te sientes a hablar con tus familiares, le digas lo que vas a hacer a partir de ahora, para que te puedan brindar la mayor ayuda posible, porque lamentablemente si eso pasa, no es un chin, no te preocupes, mira, toma, no pasa nada. El paciente tiene que mantenerse firme, Mildred, mira, estar saludable es una condición con la que hay que lidiar todos los días de nuestra vida. Es una decisión que hay que tomarla diariamente. No es que ya yo bajé 15 libras, 20 libras y ya yo estoy bien. Lamentablemente no. Las personas que fuimos obesos en algún momento o que están padeciendo de obesidad tienen que tener claro que la obesidad es una enfermedad y que esa enfermedad necesita un tratamiento que es constante y que ese tratamiento, la constancia radica en la decisión diaria de puntualizar hacia dónde nos inclinamos con lo que comemos, cómo nos movemos y cómo accionamos con respecto a eso. Lamentablemente, porque si no volvemos hacia atrás. Hacia atrás, o sea, esa recaída. Y si pacientes que han optado por una cirugía bariátrica, un globo, el famoso globo en el balón, mejor dicho, perdón, y pierden peso, pero inconscientemente, psicológicamente, aún se sienten obesos. Mira, en el caso de los pacientes que se hacen cirugía bariátrica, que hay muchos pacientes que califican y tienen que hacerse la cirugía bariátrica, o sea, indefectiblemente hay pacientes que su tratamiento es una cirugía bariátrica. Tú sabes que el perder peso tan rápidamente a una persona que toda su vida, por ejemplo, ha sido obeso o ha sido obeso, porque para hacerse bariátrica hay que ser obeso, es un asunto de asimilación, porque la obesidad es una enfermedad que también influye mucho en nuestra relación, como decíamos ahorita, con los alimentos, con la comida, con nuestro entorno. Y por eso es que todo paciente que va a cirugía bariátrica o se va a colocar un balón gástrico, tiene previamente que ir donde el psiquiatra a tomar sus secciones para, partiendo de ahí, accionar con el cambio que va a hacer en su vida y luego en el proceso también tiene que estar acompañado del terapeuta en el área de la conducta humana. O sea, es el paciente que va a cirugía bariátrica también tiene un manejo multidisciplinar que incluye el nutriólogo, el cirujano bariátrico, el endocrinólogo en muchas ocasiones, el cardiólogo, dependiendo si el paciente es hipertenso o no, pero sobre todo, Mildred, un pilar fundamental que sin ese pilar no vamos a llegar a ninguna parte, el paciente no va a recibir la mejor de las respuestas, es el profesional de la conducta, llámese psicólogo o psiquiatra. Súper. Girsi, complétame esta expresión. Tener un peso saludable es... Tener un peso saludable es, Mildred, cuidar casi todos los días lo que ponemos en la mesa. Eso es tener un peso saludable, un peso donde estemos saludables por relación de número y donde también nos sentamos cómodos y a gusto con nosotros mismos, donde podamos exteriorizar esa comodidad que tenemos internamente, ese gusto que sentimos, porque sí, porque estoy saludable, pero también porque me puse un vestido que me queda bien y me siento bien. Ya por eso no trabajamos con peso ideal, sino con peso saludable. Saludable. Me encanta, Girsi, para personas que quieran consultarte, redes sociales, clínica, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo contactar? Gracias. Estamos ubicados en Cipla, en la Pedro Enrique Ureña, 137 en La Esperilla, y también en el Centro Médico Docente Santo Domingo, el Hospital de los Maestros, el CENMA. En las redes sociales pueden contactarnos tanto en Instagram como en Facebook, como @la nutrióloga clínica, y los números de contacto son el 809-886-4214. Y además sigan esa página porque la cuidas muy bien, tienes una visual muy linda y sobre todo que das recetas y la verdad que a veces propones
unas imágenes y dices, es rico, saludable y sabe muy bien. Y sabe muy bien. Y no tiene que ser aburrido. Ese es mi lema. Puede ser rico, puede ser saludable y no tiene que ser aburrido. Voy a despedirme con la misma expresión con la cual inicié nuestra conversación. Gracias. Gracias por regalarme tu tiempo y lo ponemos al servicio de todas las personas que nos siguen. Te deseo innumerables éxitos de manera infinitas e ilimitadas en todo lo que emprendas y en todo lo que hagas. Sí, gracias. Gracias a ti por la invitación. Siempre es un placer, un gratísimo placer compartir contigo, Mildred. A ustedes, amigos, nos vamos a ver la próxima semana en este espacio, un espacio concebido, pensado justamente para llevarte esos temas que son de importancia en tu diario vivir. Ten una feliz noche, o más bien haz y decides que sea una feliz noche. Hasta la próxima semana, Dios mediante.